Bueno, entonces pasamos a la siguiente sesión. Monseñor Luis Calera Arguello García, es que es conocido de todos, o sea, nombre alguna cosa, pero me parece que no tiene sentido, ¿no? Entonces, simplemente, sí que con el tema que va a desarrollar, yo creo que toca bastante una insistencia muy continua del Papa Francisco, ¿no? De hecho, en el cartelito este, el folleto este de la Vía de hemos puesto un texto que yo voy a leerlo, ¿no? Pidamos al Señor que libere a la Iglesia de los que quieren avejentarla, esclerotizarla en el pasado, detenerla, volverla inmóvil. También pidamos que la libere de otra tentación, creer que es joven porque cede a todo lo que el mundo les ofrece, creer que se renueva porque esconde su mensaje y se mimetiza con los demás. Entonces, don Luis nos va a hablar de evangelizar en 2022, contenidos, modos y medios. Buenos días de nuevo, seguimos en este diálogo sorprendente, ¿no? Gracias, don Higinio, por su reflexión, su propuesta. De una u otra manera, estando en la misma mesa, yo a la hora de hablar del anuncio del Evangelio me siento provocado, ¿no? Aunque sea de manera implícita, tener que entrar en diálogo o en afirmación o en seguir por ahí, ¿no? El título que ponen los organizadores, más o menos en diálogo con el que viene, pues está ahí bien. 2022, como os podéis imaginar, es algo más que este año, sino este tiempo, esta época, esta novedad tan sorprendente, pero por otra parte gestada a lo largo de siglos, que nos han traído hasta aquí. Bueno, yo también voy a utilizar de alguna manera la pauta propuesta, que es, voy a hablar hasta que se cumpla el tiempo, si me da tiempo para decir todo aquello que pensaba decir bien, y si no, pues bendito sea Dios. Quiero comenzar por leer un texto de la carta a los Romanos, que me parece de especial actualidad, no este texto, sino la carta entera, en la época que nos toca vivir. Porque la creación, expectante, está guardando la manifestación de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Ahí estamos, ¿no? Escuchando un gemido y al mismo tiempo experimentándole, porque nosotros también gemimos en nuestro propio cuerpo. Digo lo de la carta a los Romanos, porque la carta a los Romanos inaugura un coloquio entre naturaleza y gracia. Un coloquio que reaparece con fuerza en los pequeños giros históricos. En tiempos de San Agustín, al final del tiempo antiguo, cuando comienza el tiempo medio, en tiempos de Lutero, ya citado, y también del Concilio de Trento, también citados, en el que el coloquio entre naturaleza y gracia toma una forma en la propuesta sacramental que hace la Iglesia, que se estructura y se recoge lo que venía siendo desde el principio, y la propuesta de coloquio entre naturaleza y gracia en el albor del tiempo moderno empieza a descifrarse como el diálogo entre la libertad y la gracia. Y el tiempo que nos toca vivir, el que de alguna forma, ahora que estamos en vísperas de Pentecostés, inaugura eso que la propia Iglesia se ha atrevido a llamar Nuevo Pentecostés del Concilio Vaticano II, en el que también, especialmente en Gaudium et Spes, la referencia al coloquio entre naturaleza y gracia es singularmente importante. Por eso lo de la cita. Quería también, como prólogo a esta reflexión compartida, hacer una referencia a un libro que yo he citado últimamente bastante. Es un libro que tuvo el premio Príncipe de Asturias en el año 2009, que es de un autor albanés, Ismail Kedaré, que se llama el libro El Palacio de los Sueños. El Palacio de los Sueños narra la historia de un sultán que tenía unos funcionarios muy curiosos, porque eran unos funcionarios que tenían el encargo de saber los sueños de los súbditos. Porque el sultán tenía ya la intuición entonces, sin algoritmos,
sin Google, sin seguimiento de todas nuestras búsquedas, sin el ser investigados no sé cuántas veces al día a lo largo de estas nuevas máquinas. Tenía la intuición el sultán de aquel tiempo de que quien controla los sueños tiene el poder, pues sabe qué hacer con nosotros. Conoce lo que nos falta, que a veces es lo que soñamos, y encauza los deseos, que también tienen que ver con los sueños. Este aquí que hoy hay sucesores reales, no de ficción, de los inspectores del palacio de aquel sultán, del palacio de los sueños. Ya que he citado a una de las empresas GAFAM, Google, podría citar a las otras, Apple, Facebook, que ahora ya se llama de otra manera, Metaverso, que no sé si tendrá que ver con los metarrelatos, Amazon, Microsoft, que tienen la capacidad de saber nuestros datos y con nuestros datos nuestros sueños. Con lo cual, digamos que hablamos de evangelizar, y al Papa Francisco le ha gustado mucho en este tiempo de la vida de la Iglesia hablar de evangelizar como de anunciar el sueño de Dios, compartir el sueño de Dios. Claro que la perspectiva de Francisco al hablar de sueño tiene mucho que ver con San José, aquel al que el Papa ha dedicado un año, porque a San José descubre la voluntad de Dios a través del sueño. Es distinto este sueño de los sueños, pero a través del sueño, en el que tiene sueños, descubre la voluntad de Dios. En definitiva, evangelizar es comunicar la voluntad de Dios, que es amor, que es libertad, que es comunión, que es alegría. Pero reconozcámoslo, ¿no? Además del recorrido que Higinio nos ha ayudado a hacer y que nos ha llevado a este tiempo que quiere ir más allá de la muerte o prescindir de la muerte y desde ahí organizar toda la existencia, desde ahí se hace una propuesta. Un sociólogo francés llama que el mundo actual, este imperio del sultán actual, quiere ser un imperio del bien y de la fiesta. Un imperio del bien en el sentido de que de manera perpleja, al mismo tiempo que se canta la libertad, que se canta la autonomía, la autosuficiencia, se impone una determinada manera de entender el bien, los comportamientos, las conductas, y con una capacidad de imponer que además parece que todo el mundo es libre, cuando sin embargo los controladores de los sueños del nuevo sultán, del nuevo imperio, tienen la capacidad de dominar y de hacer una propuesta de bien con B minúscula, y al mismo tiempo esa otra propuesta de fiesta, de placer, también enlazando con lo que Higinio decía. Y claro, nosotros ahí en medio de esto, en este tiempo, en esta época, redescubrimos con fuerza nuestra vocación apostólica, nuestra vocación de anunciar el Evangelio. Más aún, vamos como cayendo en la cuenta cuando el Concilio Vaticano II, he citado Gaudium et Spes, recordad los primeros números, 4, 5, 6 de Gaudium et Spes, que parecen escritos esta mañana, porque habla de la celebración de los cambios históricos, de la vertiginosidad de los cambios, y remata el Gaudium et Spes esos números, diciendo es una época para nuevos análisis y nuevas síntesis. Decíamos hace 60 años, yo creo que sin negar que es un tiempo para nuevos análisis y nuevas síntesis, yo subrayaría que es un tiempo para nuevas síntesis. No se puede separar el análisis y la síntesis. Pero tratando de decirlo, lo repetiré más adelante, que una de las cuestiones del tiempo es superar la mentalidad dialéctica de la lógica de los contrarios. De alguna forma Guardini, Bergoglio, Francisco
nos ayudan a descubrir de una manera nueva la polaridad existente en la vida, en las relaciones sociales, en la historia, y a no reducir la polaridad a polarización de la dialéctica de los contrarios, sino a una nueva forma de pensamiento, de diálogo, que si utilizamos nuestro ADN, debería de ser una forma de pensamiento, de diálogo trinitario, en el que de alguna forma buscamos en la diferencia lo que hay de común para poder hacer de la diferencia fecundidad y no solo enfrentamiento. Pues bien, sin caer en el enfrentamiento entre análisis y síntesis, digo que es una época de síntesis en el sentido de que es una época en que estamos llamados a anunciar lo esencial. Que estamos llamados a anunciar aquello que en nuestra travesía por el tiempo, en lo que la Iglesia ha vivido a lo largo de este tiempo, tomando conciencia de la novedad de la época, eso que el Papa Francisco gusta insistir, como cambio de época. Sin embargo, nosotros hemos recibido una síntesis. Una síntesis. ¿Qué es el credo? ¿Qué es el Padre Nuestro? ¿Qué son los 7 sacramentos? Una síntesis, un símbolo que estamos llamados a anunciar. Desde ahí doy un paso más y diría, ¿qué entiendo yo por evangelizar en esta hora para ir colocando luego lo de contenidos, modos y medios? También hoy, evangelizar es cantar la gloria de Dios. Si se me permite resumir la propuesta en este titular: cantar la gloria de Dios. Y explico un poco esto, lo que quiero decir con esto. Gloria. Gloria es esa palabra bella, esta palabra que es el centro, por ejemplo, del tiempo de Navidad, donde los ángeles y los pastores, cuando se acercan y ven al niño nacido entre aquellos agujeros, entre las peñas que hacían de establo, con los ángeles, los pastores cantan la gloria de Dios. Gloria a Dios en el cielo. Gloria. ¿Qué es la gloria? Es el esplendor de la verdad. ¿Qué es la gloria? Es el resplandor del bien. ¿Qué es la gloria? Es una luz que tiene densidad, que tiene peso. El peso del coloquio de la verdad y el bien, que no se pueden separar. Cantar la gloria de Dios. Cantar. También en este evangelizar, tiempo de síntesis, tiempo de anuncio de lo esencial, tiempo de anunciar el querigma. El querigma no como algo que ocurre al principio, como nos recuerda el Papa Francisco en Evangelii Gaudium y luego en tantos comentarios que él mismo hace a esta expresión, luego lo repite en Christus Vivit cuando anuncia el querigma para los jóvenes. El querigma, lo esencial, y además comunicado como un canto, porque querigma, del verbo kerixomai, es pregonar. Es quien realiza un anuncio cantado, como los pregoneros de nuestros pueblos, cuando llegaban y anunciaban cualquier cosa. Desde que llegaba de la capital de provincia los de la contribución a cobrar, como que llegaba el afilador, que además el afilador también pregonaba su oficio cantando. Es un pregón cantado. Cantado, que tiene mucho que ver con la búsqueda de la felicidad, pero ¿cuál es la novedad de nuestro pregón? Que nuestro pregón tiene que ver con la alegría más que con la felicidad. Son palabras intercambiables, podríamos pensar en la jerga de un coloquio, de un diálogo, pero son distintas. La felicidad tiene que ver de alguna forma con un movimiento que va de fuera a adentro. Soy feliz si logro lo que deseo. Si conquisto aquello por lo que lucho, si recibo aquello que espero.
Mientras que la alegría tiene más que ver con un movimiento inverso, tiene más que ver con un movimiento de salida. Por lo cual la alegría es compatible con lágrimas en los ojos, mientras que la felicidad no. Más complicado que lo sea. Pero en todo caso, pregón cantado, cantar la gloria de Dios, referida, os decía, a la verdad y al bien, pero de Dios. Por eso creo que evangelizar en esta era, en este tiempo que nos toca vivir, que desborda seguramente incluso nuestra perspectiva histórica, tiene que ver con acoger la realidad, y vinculo realidad y verdad, acoger la realidad y verdad, despertar la razón y anunciar y testimoniar la gracia. Anunciar y testimoniar desde el encuentro con Dios que nos comunica la gracia, anunciarla y testimoniarla. Un anuncio que va inseparablemente unido del testimonio de una vida buena, de una vida lograda, de una vida en el que haber acogido el querigma además, tal como le subraya con tanta fuerza el Papa Francisco, que siendo cristológico es trinitario, porque es el querigma, claro, de que Jesucristo ha dado la vida por nosotros y ha vencido al pecado y a la muerte. Pero en el querigma que anuncia el Papa Francisco está también el anuncio de un Dios que es creador y padre, y el despliegue de este anuncio querigmático que realizan Laudato Si y en Fratelli Tutti es concreción de este anuncio del querigma de Dios, que nos ha mostrado su rostro y sus entrañas en Jesucristo, pero que hemos aprendido de Jesucristo su nombre y su historia, para poder decir Padre, y que este Padre es creador. Por lo cual, para nosotros, la fraternidad, que junto a la libertad y la igualdad era un lema de la Revolución Francesa, no solamente es un valor que hoy de alguna forma es un valor querido, fraternidad, solidaridad, fraternidad y el cuidado de unos por otros, fraternidad y la solicitud por aquellos que tienen especiales problemas, fraternidad que hace surgir en nosotros no solamente ya sentimientos de lástima, sino incluso compasión. Pero para nosotros la fraternidad no es un valor, sino es un hecho que brota de afirmar que Dios es Padre y Creador. Por eso el anuncio de este querigma de que Dios es Padre y Creador exige los hechos. Exige hechos de personas cuya experiencia de filiación y de fraternidad se ve, se toca, cambia la perspectiva de relacionarse con los otros, cambia la manera de entender la economía, cambia la manera de entender la convivencia y la organización del común en la dimensión política de la existencia. Porque es un hecho, no solo un valor que levanto con una mano como una bandera, pero que luego por otro lado puedo tener mi otro valor de libertad enfrentada con igualdad de manera dialéctica y sin saber qué hacer muy bien con la fraternidad, más que sea un poco una especie de colchón o de lenitivo para los choques entre la libertad y la igualdad. La prioridad de acoger la realidad y de anunciar y testimoniar la gracia. ¿Por qué? Porque seguramente yo, estirando del hilo de lo que Higinio decía antes, yo diría que nuestro cambio de época está muy marcado, quiero subrayar tres aspectos, que se nos ha cambiado la ontología, es decir, la acogida y la comprensión de la realidad como don, desde la propia realidad corporal
lo decías antes, la realidad de lo que nos rodea, la realidad de la naturaleza. Y sin embargo hay una sensibilidad ecológica. Por eso, en nuestra búsqueda de un diálogo trinitario, hemos de tratar de acoger incluso de aquellos que pudiéramos decir enfrentados. Hoy hablamos mucho en la Iglesia de España de combate cultural. Claro, el combate cultural se puede leer desde una dialéctica de los contrarios y desde una épica de lucha para la que no hay oídos, como se nos decía antes. O se puede entender como la expresión de algo que forma parte de lo que nosotros vivimos y anunciamos, que es que la vida es un combate espiritual. Pero al mismo tiempo la realización de ese combate espiritual pasa por querer, porque la fraternidad es un hecho, pasa por amar a los enemigos. Y amar a los enemigos pasa por descubrir en aquellos que están en la otra trinchera del combate cultural, preguntarnos qué querrán decir, cuál será lo que está en su corazón, porque las búsquedas permanentes del corazón humano forman parte de nuestro amor a lo real, porque hablan de su insaciable inquietud, incluso los nuevos derechos, esos de los que el progresismo cultural hace bandera y promueve, esos que se están haciendo ahora legislaciones de verdadera ingeniería social, como las leyes que estamos viendo que pasan por nuestro Congreso de los Diputados y el Senado. Hemos de reconocer que nacen de exigencias profundamente humanas. La necesidad afectiva, el deseo de maternidad y de paternidad, la solución al dolor, y qué hacer con la muerte, aunque sea como accidente o como sufrimiento. La búsqueda de la propia identidad, la búsqueda de sentido. Cada uno de estos pretendidos nuevos derechos, que tantas veces nos parecen rechazables y lo son, hunden sus raíces en un tejido más profundo de cada existencia humana. Por eso tienen atractivo. Y por eso nosotros tenemos que escuchar a nuestros contemporáneos y hacer un anuncio bueno. Que los vínculos no disminuyen la libertad, que el amor la ensancha y que cuando se produce un desposorio entre libertad y amor, misteriosamente surge la alegría, aun sin buscarla. Porque estos latidos profundos del corazón humano, libertad, amor, alegría, están también en el corazón de nuestros contemporáneos. Viviéndose de manera dialéctica, es verdad que hoy es más importante libertad que amor, hasta el punto de que cuando se establece una relación, una alianza, incluso una alianza matrimonial, cuando uno de los dos ve su libertad amenazada, dice, ahí te quedas, porque es más importante mi libertad que el amor que necesariamente hemos de cuidar juntos. Así, el anuncio que hemos de realizar es cantar la gloria de Dios. La gloria de Dios. Por eso el mensaje central que hemos de comunicar hoy es que Dios existe. Afirmar que Dios existe y es bueno creer en Él. Anunciar que Dios nos ha manifestado su rostro en Jesucristo y su presencia nos ayuda a comprender mejor la realidad, pues forma parte de la realidad. La presencia de nuestro Dios encarnado que se manifiesta en la historia nos ayuda a interpretarla mejor y a colaborar en los pasos adelante de la propia vida histórica de los pueblos. El hombre es capaz de Dios, dice nuestro catecismo, y Dios ha querido salir al encuentro de cada persona. La Iglesia ha de ser tienda de campaña que facilite este encuentro. Tienda de campaña que hoy Francisco dice hospital de campaña. Hospital de campaña. Porque muchas de las circunstancias del mundo en el que vivimos, que es un mundo en guerra, aunque no se quiera escuchar con los oídos la lucha, un mundo en guerra, ahora la de Ucrania. La ministra de Defensa, cuando estuvo en la Fundación Pablo VI, en el coloquio que tuvimos sobre Iglesia y Sociedad Democrática, dijo, y me imagino que ya sabrá algo de esto, que en el mundo actual hay 86 conflictos donde suenan las armas en el mundo.
86. Pero además de esa guerra, que es una guerra, podríamos decir, convencional, de armas, hay un mundo en guerra a la hora de cómo gestionar la globalización. Un mundo en guerra, precisamente por este conflicto de los sueños al que me refería al principio y el que nosotros el sueño de Dios que nosotros queramos ofrecer, ¿no? El hombre es capaz de Dios y la Iglesia de ser tienda de campaña que facilite este encuentro. Pero ya nos decía Pablo VI al final del concilio: la religión del Dios que se hace hombre ha de anunciarse a un hombre que se cree Dios. Y que podríamos añadir ahora, y que cuando empieza a sentir melancolía porque creyéndose Dios no le salen las cuentas, empieza a hacer juegos con los animales y con las máquinas para tratar de compartir el espacio, o hacer alianzas con las máquinas para que el hombre que se cree Dios pueda encontrar en su nueva alianza con las máquinas una respuesta a su pretensión. Pero en todo caso, la religión del Dios que se hace hombre ha de anunciarse a un hombre que se cree Dios o que experimenta la melancolía de ver que no lo es y siente pulsiones suicidas. Porque esa es otra. En un tiempos de relativización de la muerte, ¿cómo se presenta hoy la muerte como solución a los problemas? El aborto, muerte provocada como solución a un problema. La eutanasia, muerte provocada como solución a un problema. Los muertos de hambre y de asco, los muertos en los mares, en los océanos, donde huyen personas tratando de llegar a lugares donde se cumplen los sueños, y aceptado como solución a los problemas. La muerte, como recordaba Ratzinger cuando escribe en el año 2000, que como los hombres han perdido la esperanza de poder dar alimento a todos, ahora, decía ya en el año 2000, escribe esto, un texto en el periódico italiano Avvenire en el año 2000, justo al hilo de la proclamación por Naciones Unidas de los llamados entonces Objetivos del Milenio. Y fue profético ese texto de Ratzinger, porque dice: como los hombres han perdido la esperanza de poder dar de comer a todos, tienen ahora una nueva pretensión, que es la de disminuir los comensales a la mesa. Cuando 15 años después en Nueva York se hace un balance de los objetivos del milenio, de los que se han cumplido o se han dejado de cumplir, la reducción del hambre en el mundo que se había planteado para que se cumpliera en el 2015 en un determinado porcentaje, se aplaza 50 años. Y el único de los objetivos del milenio que había sido cumplido en su práctica totalidad es el llamado objetivo de la salud reproductiva. Entre otras cosas, tenía bastante que ver con la extensión del aborto y de los anticonceptivos. En numerosas partes del mundo existe hoy un extraño olvido de Dios. Parece que todo puede funcionar del mismo modo sin Él, pero al mismo tiempo existe también un sentimiento de frustración, de insatisfacción de todo y de todos. Dan ganas de exclamar: no es posible que la vida así sea así. Verdaderamente no. Y de este modo, junto al olvido de Dios, existe como un boom de lo religioso, un boom de las búsquedas de diversa manera, con propuestas de espiritualidades, dicho sea entre comillas, de origen oriental, occidental, de lo que fueran. Escribía también, decía el Papa ya Benedicto XVI en la Jornada Mundial de la Juventud de Polonia: no quiero desacreditar todo lo que se sitúa en este contexto de la búsqueda de lo religioso. Puede darse también la alegría sincera del descubrimiento, pero exagerando demasiado, la religión se convierte casi en un producto de consumo. Se escoge aquello que place y algunos saben también sacarle provecho. Ha cambiado
la ontología, la acogida y la comprensión de la realidad como un don. Ya está cambiando, ha cambiado nuestro sentido común moral, hay como una inversión normativa. Bueno, hemos de reconocer que el cristianismo, en sus primeros siglos, en su primera andadura, tuvo la capacidad de hacer una inversión normativa en el mundo pagano, en el mundo romano, en el mundo griego. Y ahora nos encontramos con la sorpresa de que estamos llamados a evangelizar cuando se ha producido una nueva inversión normativa, desde las características de lo que Higinio nos ha dicho antes. Por eso es tan importante testimoniar y cantar la gloria de Dios, hacer elogio de la razón en su coloquio con la realidad y testimoniar la gracia desde la cual pueda de nuevo surgir una nueva inversión normativa. Desde lo que la gracia significa, que es romper los amores de correspondencia, desde lo que la gracia significa, que es la capacidad de dar la vida por otros, desde lo que la gracia significa, que es la capacidad de amar y servir, de amar a los enemigos, de entregar la vida por los demás. Bien, demos un paso más, ¿no? Si el contenido de la evangelización tiene que ver con el anuncio de Dios, con cantar su gloria, y que el anuncio de Dios y cantar su gloria tiene que ver con la verdad, razón, con el bien, gracia, y con un nuevo coloquio entre la naturaleza y la gracia, carta a los romanos, carta a los gálatas. ¿Dónde estarían algunos modos, por seguir con la terminología del título, digamos, ¿no? Lo quiero resumir solamente en una cuestión, que es, aquí muchos de los que estamos somos presbíteros y hemos sido ministros del sacramento del bautismo. Nosotros cogemos el ritual del bautismo y en el comienzo del bautismo, cuando vienen los padres y padrinos con el niño, ahora que hacemos también bautismo de adultos, cuando viene el adulto acompañado de sus padrinos a recibir el bautismo, en el momento inicial, el que preside la celebración pregunta al catecúmeno o pregunta al infante que viene acompañado de sus padres y padrinos: ¿qué quieres? ¿A qué venís? ¿Qué queréis? Ahora hay una pregunta evidente, una respuesta, perdón, evidente, pues el bautismo, vaya qué cosa pregunta este cura. O sea, que vamos a venir al bautismo. Pero el ritual nos ayuda a descubrir que hay además estas tres respuestas. Tres respuestas que yo creo que sitúan bien el territorio, la modalidad donde este cántico de la gloria de Dios ha de realizarse o puede realizarse. ¿Qué pides a la Iglesia? La gracia. ¿Qué pides? Incorporarme a la Iglesia, cuerpo de Cristo. ¿Qué pides? La vida eterna. Y estas tres cuestiones, la gracia, la Iglesia, cuerpo de Cristo y la vida eterna, nos sitúan en los tres coloquios, en los diálogos que siempre, en cualquier momento de la evangelización, pero que de una manera singular, en una época, en un tiempo eje, en un tiempo de gran transición, adquieren una importancia singular. ¿Qué pides a la Iglesia? La gracia. Y desde ahí, esto que ya vengo diciendo, este coloquio entre libertad y gracia, este coloquio entre razón y fe, como una de la modalidad permanente donde hemos de hacer el anuncio que cante la gloria de Dios, donde hemos de poner delante los hechos de la realidad, los hechos de la realidad en su dimensión, podríamos decir, natural, y los hechos también de la realidad histórica, en el que se producen situaciones tan diversas de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. ¿Qué pides a la Iglesia? La gracia. Y para poder tener un coloquio entre libertad y gracia, entre fe y razón, ¿qué pides? Incorporarme a la Iglesia, ser el cuerpo de Cristo. Y hay otro permanente coloquio, que es el coloquio entre Iglesia y sociedad, que es singularmente nuevo en esta evangelización, en esta hora que nos toca vivir,
especialmente en eso que llamamos Occidente, y si queréis todavía más dentro de Occidente, en España, donde la urdimbre entre iglesia y sociedad ha sido tan fuerte, donde la comprensión misma de nuestra propia nación es muy difícilmente separable de nuestra condición católica, desde lo que han significado a lo largo de siglos el empaste entre la Iglesia y la sociedad, y además la sociedad organizada, los reyes católicos, la monarquía hispánica, hasta llegar a la última expresión del nacionalcatolicismo en tiempos del general Franco. Incluso antes de la Constitución con los reyes católicos, de lo que son el germen de un Estado moderno, en la situación anterior, en la época de los reinos, en la época del Sacro Imperio Romano Germánico. Al fin y al cabo aquí llega Carlos V, Carlos I, que todavía es de los últimos de aquella epopeya histórica, en el que se produce una situación singular, con sus luces y sus sombras, con sus experiencias de dominio que el emperador puede hacer sobre el Papa porque le pone la tiara, o que el Papa puede hacer sobre el emperador porque le corona y le da con una espada en el que le reconoce como el imperator, ¿no?, del Sacro Imperio, con sus luces y sus sombras. Pero hoy nuestra época es singularmente nueva, porque empezamos a reconocernos como un pueblo entre los pueblos. Empezamos a reconocernos como un pueblo entre los pueblos que, desde el punto de vista de lo que son las grandes fuerzas de la generación cultural, nos podemos considerar una minoría cultural. Pero al mismo tiempo nos cuesta muchísimo hacerlo, porque por otra parte sigue siendo muy expresiva en nuestra patria tanto la religiosidad popular como el significado de las fiestas, como la presencia de la Iglesia, como la realidad del patrimonio, como nuestra propia situación institucional, ¿no? Pero no cabe duda de que aquí hay una modalidad donde el anuncio del Evangelio y cantar la gloria de Dios nos está pidiendo ensayos nuevos. Para lo cual es muy importante que la Iglesia sea pueblo, que nos constituyamos como pueblo, que generemos un pueblo entre los pueblos, frente a vivencias individualistas o autosuficientes en la manera de poder vivir la pertenencia a la Iglesia y la vida de la fe. Y finalmente, el tercer ámbito, la tercera modalidad donde aterrizar este cántico de la gloria de Dios es en el coloquio entre escatología e historia, entre vida eterna e historia, que precisamente por el deseo de vivir estos diálogos del bautismo, no de manera dialéctica, y peor aún de manera paralela, o peor aún de manera separada, como diálogos que se viven en el templo, pero que se vive ajenos a ellos en la calle, en la plaza pública. El diálogo entre escatología e historia es un diálogo tal, el diálogo entre lo que vivimos en la historia y la vida eterna, es un diálogo que nos ayuda a hacer germinar en la historia lo que, siendo eterno, no es algo que acontezca solo post-mortem, no es algo que dure mucho, aunque no nos podamos imaginar, sino que sí que tenemos, lo acabamos de celebrar. ¿Qué significa la celebración de la ascensión? Que Jesucristo está sentado a la derecha del Padre, y decimos y hemos predicado que eso no significa que se aleje, porque si está sentado a la derecha del Padre está en el lugar de Dios y en el tiempo de Dios, valga la contradicción. El lugar de Dios y el tiempo de Dios. Y el lugar de Dios y el tiempo de Dios abraza todos los lugares y todos los tiempos. Tiene la capacidad de emerger en cada momento de la historia. Por eso podemos celebrar la Eucaristía en cualquier lugar del mundo. Por eso cualquier lugar del mundo donde se pone la mesa de la Eucaristía es Jerusalén. Porque Jesucristo está sentado a la derecha del Padre. Y porque está sentado a la derecha del Padre y es nuestra cabeza, nosotros, su cuerpo, podemos, unidos a Él, vivir ya la Eucaristía. La Eucaristía es celebración del acontecimiento fundante, pero que es anticipación del octavo día,
Por eso es la escuela permanente, la Eucaristía del domingo, para vivir el coloquio entre escatología e historia, entre vida eterna e historia, que claro, nos hace pensar en cómo en la historia de los hombres y mujeres de cada tiempo, podemos anunciar la llegada del reino de Dios, podemos meter nuestras manos para que el reino de Dios germine, podamos denunciar todo aquello que se opone al reino de Dios, podamos expresar el reinado de Dios desde el cuidado de la creación y la visibilidad cada vez más plena del hecho de la fraternidad. Así, amigos, estamos llamados a anunciar y cantar la gloria de Dios como testimonio, como pueblo, personal y comunitariamente, viviéndola además en nuestro recorrido en el tiempo, sabiendo que forma parte de un combate espiritual, por tanto viviéndola de manera militante en ese sentido. Quiero terminar planteando algunos medios, o que podrían ser más que medios, escenarios donde lo planteado puede aterrizarse, ¿no? Claramente, el punto de partida que no podemos dar por supuesto es hablar de Dios, ver la manera de comunicar, de testimoniar nuestra condición de creyentes, la presencia de Dios, como hizo también el cardenal Ratzinger en Subiaco días antes de ser llamado a la sede de Pedro, cuando plantea a los contemporáneos vivir velutisideus daretur, después de haber hecho el ensayo durante 2 siglos de vivir etsideus non daretur. Cómo poder hacer una propuesta de vivir velutisideus daretur, como si Dios existiera. Pero no podemos hacer esta propuesta como personas ni como pueblo si no vivimos nosotros contando con Dios, siendo testigos de la presencia de Dios, para poder ofrecer ese coloquio entre naturaleza y gracia que la Iglesia tanto necesita, porque en realidad, amigos, desde la cuestión modernista de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, desde la cuestión del sobrenatural de Delibac a mediados del siglo XX, desde lo que plantea el propio Concilio Vaticano II, es un poco la cuestión, vivir en Dios, vivir desde Dios, vivir para Dios, hacer ver que lo sobrenatural, que la gracia, de alguna forma, incluso podríamos decir, ¿no?, que los creyentes somos no poshumanistas, sino transhumanistas avant la lettre, en la medida en que tenemos una propuesta de vida que supera lo humano, de vida humano-divina, que de alguna forma desde el bautismo y comulgando la Eucaristía somos humano-divinos. Somos humano-divinos. Cantando la gloria de Dios para pinchar el globo de la vanagloria, para no hacer creer desde esta pretensión de ser humano-divinos un título de vanagloria. Lo que más necesitamos en este momento de la historia, decía Ratzinger en Subiaco, son hombres que a través de una fe iluminada y vivida hagan que Dios sea creíble en este mundo. El testimonio negativo de cristianos que hablaban de Dios y vivían como si Dios no existiera o contra Él ha oscurecido la imagen de Dios y ha abierto la puerta a la incredulidad. Necesitamos hombres cuyo intelecto sea iluminado por la luz de Dios, a quienes Dios abra el corazón de manera que su intelecto pueda hablar al intelecto de los demás y su corazón pueda abrir el corazón de los demás. Necesitamos hombres que tengan la mirada fija en Dios, aprendiendo de ahí la verdadera humanidad. Un segundo paso sería una propuesta de antropología que ayude a interpretar lo humano. En realidad, de estos 2 acentos, hablar de Dios, proponer a Dios, y la propuesta de antropología, nos harían caer en la cuenta de la importancia de proponer la persona. La persona, hoy reducida a individuo, independiente y autosuficiente, recuperar la persona, que por otra parte la propia palabra persona aparece en los diálogos trinitarios, en la propuesta trinitaria,
anunciar el querigma trinitario por una parte y encarnar el querigma trinitario en una propuesta de persona, en una reflexión sobre la persona, en una antropología que ayude a interpretar todo lo humano. Una antropología que nos hace caer en la cuenta de que somos espíritu y cuerpo. En una antropología que nos hace caer en la cuenta de que mirando a nuestra corporalidad somos varón y mujer, desde el significado de la diferencia sexual. Cada vez más importante poder hablar de esto y presentarlo. Y desde el significado que tiene el ser yo y pueblo. Es decir, desde la propia comprensión de la persona surge su despliegue. El despliegue de todo lo humano en lo personal, en lo ambiental y en lo institucional. Y esto es bien importante porque una verdadera comprensión de la persona desde la antropología trinitaria nos hace caer en la cuenta de la importancia que tienen nuestras relaciones y las instituciones que permiten que la persona transmita la vida, que la persona transforme la naturaleza, que la persona vaya a lo largo del tiempo teniendo capaz de, desde la genealogía y desde la biografía, de ir haciendo también una historia compartida. Por eso, qué importante es, en este tiempo de síntesis, hacer una propuesta del anuncio de Dios y del anuncio de la persona que encuentra su despliegue en lo que llamamos doctrina social de la Iglesia, tratando de salir al paso de una división que nos hace daño. Es una distinción entre moral personal y moral social, entendiendo moral personal solo como moral sexual y entendiendo la moral social solamente como las cuestiones que tienen que ver con la atención de los pobres, con las cuestiones económicas y sociales. Algo de lo que vemos hoy ha sido en las últimas semanas una cuestión de comentario en los digitales que hablan de la vida de la Iglesia. Y si la Iglesia es solo una ONG que va creciendo sus actividades sociales al mismo que disminuye su vida sacramental y demás, ¿no? Yo creo que también esto tiene bastante que ver con esta falsa división en el que pareciera que los asuntos de la persona, de la vida, de la familia van por un lado y los asuntos de la economía, de la política, de las cuestiones internacionales, de la justicia social, de la solidaridad, del cuidado de la creación, del planeta, van por otro lado. Nuestra propia comprensión de la persona y su despliegue nos hacen caer en la cuenta de cómo está interrelacionado lo personal, lo ambiental y lo institucional. Y eso lo despliega la doctrina social de la Iglesia, que lo que precisa es un pueblo que la encarne, que la viva y que la ofrezca como referencia para organizar el común. Por eso, desde este despliegue de la doctrina social de la Iglesia, la vida, la persona, la conciencia, la familia y una propuesta de sociedad y de tierra que tenga en cuenta los retos del mundo actual en el proceso de aceleración histórica en el que estamos, que haga caer en la cuenta de que una determinada comprensión de la persona con estas características pide hacer ensayos en una nueva comprensión de la empresa, en una comprensión de la empresa como sujeto que actuando en la vida económica, social, sea la capacidad de superar tantos desajustes que la actual fase del capitalismo globalizado, con características fundamentalmente de capital financiero, lleva consigo. Ante los diversos modelos de empresa, el capitalista, el estatista, el cooperativista, cómo ser capaces de engendrar desde una propuesta de persona, de familia. También tenemos el estado del bienestar en una situación de reformulación, de crisis, de paso adelante. También el sujeto relacional, la familia abierta a la vida, la familia de familias, la sociedad que viva amistad civil, tienen la capacidad de ofrecer perspectivas nuevas. Siempre todo este camino que hace la vida de la Iglesia y su propia comprensión de la persona y la experiencia de la propia fragilidad y el reconocimiento de Jesucristo ha de poner en primer lugar, ¿no?,
de nuestro propio camino de anuncio del Evangelio, de cantar la gloria de Dios, la situación de los débiles, de los empobrecidos, porque la gloria de Dios es que el hombre viva, al igual que la vida del hombre es poder contemplar y cantar la gloria de Dios. Bien, desde ahí quiero pararme ya y solo me voy a permitir leer un texto. Jesucristo es la esperanza de la Iglesia y de la humanidad. Pongamos los ojos en Él, pongamos los ojos en Jesucristo. Es preciso confesar en la plaza pública que Él es nuestro Señor, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Mesías del mundo, la esperanza de la humanidad y su único Maestro. Él es el pastor, el pan de la vida, nuestro pontífice y nuestra víctima, el único mediador entre Dios y los hombres, el Salvador de la tierra, el que ha de venir, el Rey del siglo eterno. Él es el que declara que nosotros somos sus llamados, sus discípulos, sus apóstoles, sus testigos, sus ministros, sus miembros vivos, entrelazados en el inmenso y único cuerpo que Él encabeza y sostiene. Amén. Por este banquete estupendo que se da esta mañana. Yo quería plantear ante la tentación que tenemos de superar la ética sexual de la Iglesia, que está planteando muchos ambientes, me gusta esa no división entre la moral personal y la moral social, me parece muy interesante el resultado final. Pero yo estoy reflexionando hace tiempo sobre la obra de Mary Eberstadt, cómo Occidente ha perdido realmente a Dios. La tesis de la secularización que plantea, para mí me parece muy sensata, pone claramente que el tema de la familia y la secularidad, la pérdida del sentido de Dios son inseparables, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si a veces ponemos la familia como un tema más, ¿no? Pero para mí es un tema tan importante que no puede ser uno más, ¿eh? Y en ese sentido, incluso me atrevería a plantear, ¿no?, si se puede hablar de pueblo sin familia. ¿Hasta qué punto la crisis familiar es la crisis del pueblo, ¿no? Y esto, unido a esa revisión de la moral sexual, me parece que es muy peligrosa. Sí. Yo la propuesta que he querido hacer, de hecho, y la propia comprensión de la persona y el significado de la diferencia sexual lleva consigo la propuesta de familia, eso es evidente. Lo que ocurre es que, precisamente porque se trata de hacer una propuesta en despliegue de todo lo que significa la persona a imagen y semejanza del Dios comunión, del Dios personas, del único Dios en tres personas, yo creo que es muy importante que situemos nuestra propia propuesta de familia ligada a la comprensión de la persona, el significado de la diferencia sexual y la apertura de la familia. Recordemos, por ejemplo, lo que gritaba Juan Pablo II en Familiaris Consortio, en el que hablaba de la familia y del futuro de la humanidad, familia y sé lo que eres, familia y sus diversas tareas y misiones. Y situaba también el Papa Juan Pablo en Familiaris Consortio la misión de la familia en ser familia de familias y en su implicación en todo lo que pudiéramos llamar la cuestión social. Evidentemente hay que distinguir para unir, ¿no? Volvamos a los clásicos, ¿no? Pero, porque si hablamos de todo al mismo tiempo y siempre puede ser confuso. Pero yo sí que creo que es muy importante en este tiempo que yo he dicho de síntesis, que no se nos olvide nunca poner en relación, cuando hablemos de familia, las otras dos patas del trípode, la persona y el despliegue de la persona y familia en la transmisión de la vida, en la realización de la historia, en lo que significa también el hogar, la economía, la política que la familia de familias realiza. Y además
anunciando en el trípode de persona, familia y bien común en la organización de la vida social, que Dios está antes, en medio y después, como horizonte de plenitud de esa propuesta. Eso es lo que quiero decir. Y el respecto a la cuestión de moral personal y de moral social, no es tanto una cuestión de revisar, sino también de hacer una propuesta, porque incluso muchas de las propuestas del progresismo cultural son en esto también muy falaces. Y al mismo tiempo que desde determinado pensamiento de izquierda se acusa cada vez menos, porque la izquierda devorada por el progresismo cultural ha dejado de ser izquierda, pero se puede plantear como una crítica a determinado uso de los bienes, una crítica a la propiedad privada, al mismo tiempo que se defiende la propiedad del propio cuerpo, en un manifiesto doble rasero. Pero nosotros como respuesta podemos también ofrecer un doble rasero, porque estemos planteando una propuesta de entrega en el matrimonio, en la familia, de fidelidad en la familia y en el matrimonio, al mismo tiempo que toleramos infidelidades en lo social y falta de entrega en la familia de familias, en el bien común. Entonces, en ese sentido, esa escisión, porque claro, lo que nosotros no podemos dejar de decir es que esta sociedad, que llamamos ahora secularizada, que llamamos occidental, es lo que hemos llamado cristiandad. Y lo digo cristiandad en el sentido incluso más noble de la expresión. Es decir, que la secularización ha sido de los cristianos. Y entonces tendríamos que ver qué ha podido tener que ver, aparte de la voluntad del Señor que siempre se extraña, ¿no? ¿Qué ha podido tener que ver nuestra doble vida? Algo que denunciaba Ratzinger en el discurso a los que hablan de Dios o sobre Dios, pero llevan una vida como si Dios no existiera. ¿Hasta qué punto no es? Y la doble vida no aparece por arte de magia. Hay veces que la doble vida está alimentada por discursos teológicos, por determinadas formas de comprender una cosa u otra, por hacer carpetas demasiado estancas de un ámbito a otro. Eso es a lo que me quiero referir. Y yo creo que cuando se nos ofrece hoy tanto la propuesta de integralidad, Francisco dice, ecología humana integral. Claro, se hace una lectura de Laudato Si como que solo fuera una encíclica verde. Pero Francisco dice, clamor de la tierra y clamor de los pobres. Francisco sigue diciendo, el atentado a la ecología en la comprensión de la persona, y pone incluso el tema del aborto. Tercero, todo esto tiene que ver con que la naturaleza para nosotros es creación. No en vano dice Laudato Si. De que en Laudato Si, además de un lado verde, hay un lado rojo, si se me permite, por el clamor de los pobres, hay un lado azul, por la propuesta antropológica, y hay un lado blanco, donde todos los colores se funden, o están previamente, que es la propuesta del Dios Trinidad, y el Francisco dice que ese es el ADN en donde pueden ser reconocidas todas las plantas, todos los bichos, siendo que es la criatura humana la única que ha sido creada por sí misma. Pero yo creo que esta propuesta de integralidad, no sé si es importante hacerla. Vuelvo a lo de síntesis que decía antes. Muy bien. Pues muchas gracias, don Luis, por esta brillante exposición, por esta brillante síntesis también, que nos anima a hacer síntesis a cada uno de los aquí presentes. Yo que estaba reflexionando a propósito de la tienda de campaña, del hospital de campaña, esas expresiones de Papa Francisco, de los descartados, y quería tratar un asunto que a mí me conmueve profundamente y que está sucediendo de forma muchas veces silenciosa, de forma muchas veces solapada. Está sucediendo en España en estos momentos y es, digamos, la promoción gubernamental de la ley de la eutanasia. Y quiero poner un ejemplo muy concreto. En estos momentos asistimos a unas visitas reiteradas por parte del profesional sociosanitario, vamos a llamar trabajadores sociales, a domicilios que por lo general nunca habían visitado, para incentivar, para promocionar la eutanasia a todos los niveles. Claro, a mí eso me genera un enorme daño moral, porque digo, bueno, pues se están movilizando.
los ancianos ya no están solos, entre comillas, sino que los ancianos están recibiendo visitas para pedirles, digamos, que es una cartera de servicios más la que ofrece la seguridad social. Pero es que, además de ese aspecto, se da otro fenómeno ciertamente singular en el ámbito sanitario, perdón por la insistencia, en el ámbito sanitario, que es clave en esta, digamos, deconstrucción de la sociedad en la que nos hallamos inmersos. Nos encontramos con que hay filtraciones por parte de quienes manejan historiales clínicos para que algunas agencias gubernamentales, como la agencia EFE, que ha, digamos, sometido a una purga absolutamente insostenible, pero real, fehaciente, de personal que no estaba en condiciones de seguir los dictados del pensamiento único, para que hagan verdaderos reportajes agiográficos a favor de quienes se ven abocados, entre comillas, o se ven deseosos de pedir aulas. Creo que en estos momentos, precisamente porque hay una campaña como no se ha conocido jamás, aunque habitualmente para algunos no pase nada y todo sigue su camino, creo que además de decir basta, hace falta empeñarnos en una labor asistencial, clérigos y laicos, todos, de acompañamiento a las personas que están en situación de vulnerabilidad y dependencia, porque curiosamente no están solos, están siendo también objeto de presiones al más alto nivel. ¿En qué medida la Iglesia, sensible a los tiempos que nos conciernen y que son de gran dureza en algunos casos, está en condiciones, los que estamos aquí y muchos más, de poder hacer esa labor cultural, social, formativa, de acompañamiento? Muchas gracias. Sí, yo creo que al hilo de la pregunta, puede parecer que me salgo por otra derivada. Yo creo que en este momento, al hilo de la ley del aborto y de la ley de la eutanasia, estamos promoviendo mucho la objeción de conciencia, pero no basta. Yo creo que hace falta promover conciencia. Y promover conciencia, precisamente para que en una línea roja se pueda hacer objeción de conciencia, pero también promover conciencia para hacerse cargo de la situación de la manera más integral posible. Es evidente que un aborto no le justifican las condiciones sociolaborales o de vivienda o de diversas situaciones que pueda vivir una mujer o una familia. Pero nosotros, si verdaderamente queremos hacer una propuesta de defensa en favor de la vida y de esa manera proactiva, como desde el ejemplo que está poniendo de esta campaña de los trabajadores sociales que visitan las casas y demás, claro, evidentemente hay como una llamada fuerte para nosotros a la hora de cómo estamos acompañando, cómo estamos cuidando, cómo estamos visitando, estando unos con otros. Pero al hilo de eso, que eso tendría que ver con lo ambiental, yo creo que también hay cuestiones institucionales, ¿no? Es evidente que nosotros tenemos que gritar no al aborto y sin matices, pero nuestro grito seguramente alcanzaría una resonancia mayor si fuese acompañado con fuerza, que en muchos casos lo es, por decir cuál es la situación de esta madre, de esta mujer, cuál es la situación de esta familia, cuál es incluso la situación de determinadas formas en determinadas empresas que cuando ven una mujer embarazada tienen dificultades para contratar, o que dicen ¿qué vas a hacer? No te das cuenta de cómo está la situación, puedes perder tu trabajo. En este tipo de situaciones también hay que nombrarlas, al igual que las situaciones de la eutanasia en las situaciones de envejecimiento, ¿no? Las diversas situaciones de soledad, la situación de las residencias de personas mayores. Este asunto, yo creo que nuestra campaña, además de ser una campaña en negativo, que podamos decir no al aborto, no a la eutanasia, que ha de decirse, tiene que ser una campaña en positivo, en el sentido de que nuestro sí a favor de la vida lleva consigo dimensiones distintas. Una vez más, lo que decía antes de unir las propuestas de moral personal y de moral social, sin querer decir que pueda quedar justificado que una mujer llegue a abortar porque va a perder el trabajo o por esta situación, ¿no? Pero no cabe duda de que son contextos que condicionan las situaciones de las personas. Pero ahí, para poder vivir todo esto en relación con lo que yo he expuesto antes,
Es evidente que hace falta un pueblo en el que los miembros de ese pueblo vivan la vida como vocación. Y desde el punto de vista de vivir la vida como vocación, los laicos tienen una vocación que se llama vivir la caridad política. Y la caridad política asume todas esas dimensiones. Igual que nosotros tenemos que refrescar el ministerio ordenado, la caridad pastoral con el rasgo apostólico que el Concilio Vaticano II nos ha dado, y una renovación de la vida religiosa que ayude a que la tensión escatológica a la que yo me refería antes en el coloquio entre escatología e historia, que la vida de especial consagración haga luminosa la escatología en medio de la historia, por hombres y mujeres que se dedican a alabar a Dios, o por hombres y mujeres que, colgados del cuello de Dios solo, se dedican a los pobres de entre los pobres, ¿no? Cuando los religiosos han quedado, digamos, de alguna forma integrados en una propuesta que sería más propia de vocación laical, tanto en la escuela como en la sanidad, como en otras cosas, y no en la novedad de una presencia de especial consagración. Entonces, vivir la vida como vocación, y en el caso de los laicos es vivir la caridad política. Muchas gracias. Muy bien, se nos hace tarde. Entonces, tiene que coger el tren ahora. Entonces, agradecer tanto a Luis como a Virgilio, agradecer a don Antonio su presencia también. Y ahora hay un vino español, vamos a rezar si le parece a don Antonio, el retiro, o cantar el retiro, ¿no?